Técnica RASI, el acrónimo de Rehabilitative Ultrasound Imaging, una técnica de aproximadamente 30 años de investigación que la apoyan, donde se ha desarrollado principalmente en región lumbopélvica y en región temporomandibular y cráneo-cervical. Bueno, empiezo con un diagrama. Este diagrama fue diseñado por la doctora Maria Stokes de la Universidad de Southampton en Londres en el año 2005 y fue publicado en el Journal of Sports and Physical Therapy, en la JOST, donde hizo un diagrama en el que, por un lado, hablaba de la actividad del médico con el ecógrafo, que sería el diagnóstico de la estructura patológica, que sería la actividad del médico. Nosotros no tendríamos nivel de actuación aquí. Bueno, yo soy ecografista, además de fisioterapeuta, pero el ámbito de la fisioterapia no iría a trabajar en este círculo. Sin embargo, el estudio de la morfología y la funcionalidad sí es el ámbito de actuación del fisioterapeuta, y RASI, Rehabilitative Ultrasound Imaging, nos daría la posibilidad de estudiar el tejido musculoesquelético en todas sus facetas en dos líneas fundamentales, que serían la morfología y la... Al paso del tiempo, bueno, pasan 10 años y hasta el 2016 no se vuelve a organizar otro congreso de estas características, y se organizó en Madrid después de haber viajado yo a Dublín y Edmonton, en Canadá, a formarme con tanto Maria Stokes, con Jackie Whittaker. Les propongo volver a editar este congreso por una sociedad científica que hemos creado, y entonces llegamos a otro nivel de consenso. Este nivel de consenso abrazaría en primer lugar el trabajo de los médicos con USI. Esto se debe a que hay diversos países que ya han evolucionado. Desde el 2006 al 2016 pudimos debatir en el foro donde nos vimos con fisioterapeutas australianos, neozelandeses y de Reino Unido, donde el diagnóstico de la estructura patológica a través de ecografía lo tienen acreditado. Es cierto que en muchos otros países aún no tenemos este pilar donde se asentaría la ecografía en fisioterapia. RASI, evidentemente sí. Es decir, lo que vamos a ver un poquito hoy, la evaluación del tejido, cómo se comporta, como herramienta de biofeedback, es decir, como diagnóstico y tratamiento, estaría acreditado en fisioterapia. Ahora vemos por qué o dónde se sustenta. Los procedimientos intervencionistas, llegamos al consenso de que no se pueden realizar si no son ecoguiados. Hay una publicación, no recuerdo si lo tengo en esta presentación, voy a mirarla de arriba abajo, pero hay una publicación de un médico deportivo americano llamado Finov, con doble N y con doble F. No lo tengo metido en la presentación. No lo tengo metido en esta presentación. Bueno, pero este médico deportivo, Finov, es de la Asociación Americana de Médicos Deportivos. Hace una review de publicaciones donde se valora procedimientos invasivos con palpación y procedimientos invasivos con ecografía, llegando a la conclusión de que los procedimientos invasivos realizados con palpación tienen un nivel de certeza, de acierto, entre un 27 y un 60%, solo. Solo se acierta entre un 27 y un 60% de los casos si se hace por medios manuales. Por lo tanto, no se puede a día de hoy, si atendemos a la evidencia publicada, no se puede hacer dry needling, acupuncture, electrolysis o joint injection. Bueno, nosotros no hacemos infiltraciones. Sin embargo, en Reino Unido los pueden hacer. Por eso, este consenso fue internacional. Evidentemente, bueno, voy a dar clases también a México y allí están mucho más atrás que lo que estamos aquí, ¿no? Pero, bueno, esto es una cuestión de consenso internacional. Y después, como herramienta investigadora, ha demostrado tener absoluta fiabilidad. Tenemos que tener en cuenta que si en el 2006 fue el primer simposio de ecografía, en el año 2009 la World Confederation Physical Therapy lo reconoció el consenso del 2006 y creó un subgrupo internacional en el 2011 llamada ISEAP. ISEAP
es el significado de International Society in Electrophysical Alliance in Physical Therapy. Este subgrupo internacional, esta sociedad científica internacional, hacemos una exploración a un sujeto y le buscamos ver esas variables. En un músculo he cogido el bíceps. En una sección transversal nos interesaría valorar su perímetro, su área, su grosor y su anchura. Estas son las variables que van a ser de mucha información para nuestra intervención o nuestra valoración. Por otro lado, si yo lo corto de manera sagital, en eje largo, en este caso lo que me voy a fijar es en las fibras que atraviesan el músculo, en la dirección que llevan. A día de hoy no nos plantearíamos una consulta de obstetricia ni iríamos a que viesen nuestro hijo si es explorado con un estetoscopio de pinar. Ya sabemos que en ginecobstetricia está integrado el ecógrafo. No nos lo plantearíamos, ¿verdad? En traumatología, si van a meternos una infiltración, todavía nos dejamos. Todavía hay sitios que les dejan. Bueno, ahí va el líquido, ¿no? Ahí va el anestésico. Pero el procedimiento adecuado sería con coguiado. En fisioterapia, la SEFI la creamos precisamente porque teníamos claro que el uso del ecógrafo es algo mandatory, prácticamente. Y en otras especialidades médicas, a día de hoy, ya está entrando la ecografía, en cardiología ya hace mucho tiempo, pero hay un largo listado de acrónimos que definen la actividad en cada especialidad. La ecografía FAST, la ecografía Radius, Sésamo, FAST, TUS, DAS, RASI. RASI es otra de ellas, pero todas ellas están reconocidas en el POCUS. POCUS es Point of Care Ultrasound. Sería el uso... Bueno, porque la palpación manual ha demostrado un gran sesgo. No solamente por lo que mencioné antes de ese médico deportivo que decía el error hacer infiltración, sino porque el grado de error solamente en palpación para detectar espina ilíaca, left posterior superior process o right tiene un 0,68 o 0,58 posibilidad de acierto. Estaréis todos pensando, no, yo cojo crestas ilíacas, voy con los dedos hasta espina ilíaca posterior superior y tengo claro que está ahí. Y veo un pequeño hundimiento en la piel. Pues no. Hace mucho tiempo sabemos que nos estamos equivocando. Es cierto que el E4 acertamos en un 83% de los casos. Eso no está mal. Pero tenemos error en la palpación. ¿Y por qué hacer ecografía? ¿Por qué hacer ecografía? Bueno, esto es un trabajo que considero muy importante, escrito por un fisioterapeuta amigo mío de la ciudad de Urbino, en Italia, Filippo Mecheli. Nos da a conocer un diagnóstico diferencial de un paciente enviado a fisioterapia por dolor lumbar, cuando tenía un aneurisma aórtico abdominal. Este compañero hizo una palpación muy curiosa poniendo los dedos en el abdomen y hizo una ecografía observando una masa anecoica muy grande. La masa, cuando le hicieron el TAC, como vemos en las imágenes, porque esto está sacado del artículo que publicó, un case report, encontramos un aneurisma que contactaba con vértebras lumbares y con músculo recto anterior del abdomen. En el TAC helicoidal, en el 3D, se observó un aneurisma que era más grande que los propios riñones del paciente. Esto sería una radiografía típica de la región temporomandibular. Esto está hecho en cierre y en apertura de un lado y en apertura y en cierre de otro lado de la ATM. Me centro en uno de los lados y lo hago más grande y las líneas que evalúa una radiografía, una ortopantomografía, serían estas, ¿no? El cóndilo tiene que ser circular, el homónimo del temporal también y en medio quedaría el disco. Pues bien, en ecografía se ve de esta manera, superpuesto tendríamos tanto el cartílago del trago como el cóndilo y lo que estoy pintando ahora sería el disco articular. Por lo tanto, cuando lo hacemos dinámicamente, lo que observamos es cómo se moviliza el disco y cómo, el cóndilo y cómo el disco acompaña. Si yo ahora hago que se mueva y se vaya para adelante, vemos cómo el disco en este caso, que se fue, cómo el disco no ha acompañado, ha desaparecido. Evidentemente, también la morfología del cóndilo hay que observar que sea circular y muchas otras variables que habría que... Si valoramos la región abdominal, por ejemplo,
Bueno, hay que avezarse y hay que aprender cómo es cada una de las zonas. He sacado algunas imágenes. Esto sería oblicuo externo, oblicuo interno, esto sería transverso, esto sería músculo recto anterior. Pues el desarrollo investigador en estas, por supuesto, perdón, antes de seguir por ahí, si yo dibujo aquí, aquí acabaría el músculo recto anterior, ahí estaría la línea alba, y luego empezaría por aquí el otro músculo recto anterior. No sé si todos, el dibujo se ve bien, ¿verdad? Lo que estoy pintando. Entonces, puntos importantes que la evidencia científica nos ha enseñado o problemáticos serían el de la línea semilunaris y el de la línea alba abdominal. Y, por supuesto, la línea semilunaris del otro lado. Hay 3 zonas de tejido tendinoso perimuscular que resultan afectadas en el paciente con dolor lumbopélvico. La tesis doctoral de la doctora Jackie Whittaker, una fisioterapeuta canadiense, llegó a la conclusión que todos los pacientes con dolor lumbopélvico tienen menor movimiento de suelo pélvico, tienen aumento de la línea alba abdominal y tienen menor grosor de los músculos rectos del abdomen. Existen otras. La región lumbar, bueno, es más complicada, pero absolutamente explorable. Perdón, ahí voy. He superpuesto un momento la vértebra y he puesto las imágenes de los dos lados del mismo paciente a la vez. La línea blanca que aparece aquí es la de la lámina. Ahí apareció la lámina, pues todo esto es lámina. Por aquí la apófisis transversa y bueno, el espacio que queda en medio anecoico es la sombra acústica que provoca la apófisis espinosa. La piel, el tejido adiposo por aquí, la fascia toracolumbar muy blanca, muy hiperecogénica. La cuestión es que la morfología de los músculos multífidos ha demostrado tener 3 biotipos, 3 formas características. Aquí en estos vídeos le estoy pidiendo al paciente que haga una extensión de cadera. Y vemos cómo aquí se moviliza un vientre muscular distinto del otro que está más pegado a la vértebra. Para el suelo pélvico, del mismo modo, hay un abordaje que, como vemos aquí en la imagen, es transabdominal. No es necesario hacer el abordaje transperineal, con excepción de ciertas variables, que sí hace falta el transperineal. Y, en primer lugar, lo que hay que aprender es a reconocer un suelo pélvico masculino y del femenino partiendo de este abordaje, donde vemos que la vejiga tiene una forma anecoica, puesto que es líquido. Este es en transversal, sería así. Y luego si hacemos sagital, esto es el pubis, esto es craneal y esto es caudal. Y la vejiga pues aporta otra morfología. Esto en concreto es una pelvis femenina, puesto que esto es un útero que está en retroversión pélvica. Bien, dicho esto, lo que hacemos es una batería de test para evaluar su comportamiento, tanto en la región abdominal como lumbar como pélvico. Existen test validados que nos dicen si se activa o no se activa y son significativos. Y el modo M se usa para esta batería de test en la región del suelo pélvico. Aquí el paciente. Todo esto se usa en primer lugar para una primera consulta de diagnóstico, donde al paciente le pedimos que haga una serie de actividades, como estaba diciendo, y hacemos ahí le pido que levante pierna y veo cómo se contrae esa musculatura. Pero después lo que hago es que trabajo con los pacientes en distintas posiciones. Según su estado, trabajo con él en decúbito supino, en sedestación, en cuadrupedia o en bipedestación. Puesto que si yo le enseño solamente en decúbito, cuando hagamos cambios posturales o cuando hagamos cualquier labor de esfuerzo, él tiene que ser capaz de controlar. Lo bueno de esto es que el paciente, según le tengo aquí, está mirando a la pantalla y le puedo enseñar cómo tiene que activar.